Bueno, en este video les voy a explicar algunos ejercicios de interacciones moleculares y de estado líquido, específicamente lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron y diagrama de fase. Bien, lo que vamos a ver son la primera parte de la ejercitación de la guía de trabajos prácticos. El PDF de la guía lo van a encontrar en la descripción del video, van a encontrar un link del Drive donde pueden descargar el PDF, aquellos que no lo han descargado. Bueno, la primera parte ustedes saben que es todo lo que es ejercitación. La segunda parte son ejercicios conceptuales y la tercera parte son ejercicios propuestos que son muy similares a los de la ejercitación. Lo que vamos a ver ahora es un repaso de los ejercicios de la primera parte de la ejercitación de interacciones y estado líquido. Después van a poder, una vez que hagan estos ejercicios, van a poder realizar los conceptuales y por supuesto los propuestos, y van a poder realizar sus consultas en las clases de consultas que vayamos estableciendo. Bueno, vamos a empezar con la ejercitación. La primera parte tiene que ver con interacciones, ¿sí? Bien. Bien, vamos al primer ejercicio. En el primer ejercicio nos dicen cuál de las siguientes moléculas es probable que forme interacción puente hidrógeno. Bueno, nos dan el fluoruro de hidrógeno, el metano, este hidruro no metálico con el antimonio, la etivina y un alcohol que es el metanol. Y nos pregunta cuáles de estas moléculas puede formar interacciones puente hidrógeno. Bien. Lo que les recomiendo es que vean el videíto de la teoría, el videíto de interacción y estado líquido, donde se profundizan más sobre cada uno de los conceptos que vamos a ver en esta explicación, ¿no? Bien, puente hidrógeno. La interacción puente hidrógeno es una interacción fuerte, una de las más fuertes después de las interacciones iónicas, ¿sí? Bien, ¿cuál es la condición para que una molécula establezca interacciones puente hidrógeno? Bien, que el hidrógeno, por supuesto, forme un enlace covalente polar con el flúor, con el nitrógeno y con el oxígeno, ¿sí? Bien. Tenemos tres enlaces covalente polar. ¿Por qué covalente? Porque los electrones se comparten. ¿Por qué los electrones se comparten? Porque no es una interacción iónica, no hay una transferencia neta de electrones. No es como formar el cloruro de sodio, donde el sodio es un elemento muy electropositivo, tiene mucha tendencia a perder su electrón de valencia, y el cloro es un elemento muy electronegativo, tiene mucha tendencia en ganar electrones. Entonces, hay una transferencia neta, sodio queda con carga neta positiva, cloruro queda con carga neta negativa. Y ahí tenemos una interacción iónica, una interacción ion-ion, que es la interacción más fuerte de todas. Bueno. Entre el hidrógeno y estos elementos electronegativos, la diferencia de electronegatividad no da para que tengamos un compuesto iónico, pero sí para que tengamos un compuesto polar, donde el elemento más electronegativo atrae la nube de electrones y sobre el elemento electronegativo nos queda una densidad de carga negativa y sobre el hidrógeno una densidad de carga positiva. O sea, nos queda un dipolo, ¿sí? Un enlace covalente polar. Bien. Entonces se produce entre este hidrógeno una interacción que es de tipo electrostática, pero no tan fuerte como una interacción iónica pura, como una ion-ion, pero se produce una interacción
bastante importante con otro elemento que por supuesto tiene que ser un elemento que tenga una densidad de carga negativa, un elemento electronegativo. O sea que este elemento electronegativo, ¿cuál va a ser? Y puede ser el flúor, puede ser el nitrógeno y puede ser el oxígeno, ¿sí? Si este enlace corresponde a una molécula, como por ejemplo el fluoruro de hidrógeno, como justamente la molécula que tenemos acá que nos pregunta, esta interacción puede formarse con otra molécula de fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Si tenemos una mezcla, tenemos un recipiente puro con fluoruro de hidrógeno, o puede interaccionar con el elemento electronegativo de otra molécula. ¿Qué otra molécula? Y con un alcohol, con el agua, con cualquier otra molécula que tenga como elemento electronegativo el flúor, el nitrógeno o el oxígeno, ¿sí? Bien, este enlace puede corresponder, por ejemplo, al amoníaco, y esta interacción puente hidrógeno puede producirse con otra molécula de amoníaco. ¿Con quién? Y con el nitrógeno. El hidrógeno con densidad de carga positiva con el nitrógeno con densidad de carga negativa, ¿sí? O puede establecerse con otra molécula distinta al amoníaco, con el fluoruro de hidrógeno, con el agua, con un alcohol. Este enlace puede corresponder, por ejemplo, a este alcohol. Acá tenemos el enlace que es el metanol, o puede corresponder al agua también. ¿Por qué no? ¿Sí? Y esta interacción puede producirse con otra molécula de agua o con cualquier otra molécula que contenga alguno de estos elementos electronegativos. Con fluoruro de hidrógeno, con amoníaco, con un alcohol, con cualquier otra molécula, ¿sí? Pero es la condición para que se forme una interacción puente-hidrógeno. Entonces, en estas cuatro moléculas que tenemos, la interacción puente-hidrógeno se va a producir entre moléculas de fluoruro de hidrógeno y entre moléculas de metanol. Después tenemos metano, que es un hidrocarburo, y los hidrocarburos, su momento dipolar es cero, ¿sí? Son moléculas no polares, por lo tanto la interacción de las moléculas no polares es una interacción de tipo, vamos a ver más adelante, dipolo inducido, dipolo inducido. Y acá tenemos un hidrocarburo donde la electronegatividad entre el hidrógeno y el antimonio es prácticamente la misma, o sea que es una molécula prácticamente con una polaridad muy pero muy baja. De hecho es una molécula que es insoluble en agua, ¿sí? Además no cumple con la condición puente hidrógeno. Nos damos cuenta fácilmente porque quien está unido al hidrógeno no es ni el flúor, ni el nitrógeno, ni el oxígeno. Por lo tanto no puede dar una interacción puente hidrógeno, ¿sí? Acá el hidrógeno está unido a un carbono y forma un hidrocarburo. Acá el hidrógeno está unido al antimonio. Y bueno, supongamos que será una molécula polar, no polar. Bueno, nos fijamos en la polaridad o buscamos el momento dipolar de la molécula. Pero independientemente de que la molécula tenga una leve polaridad, pero no da un puente hidrógeno. Si la condición es esta, exclusivamente esta, que el hidrógeno esté unido a flúor, nitrógeno u oxígeno, ¿sí? Acá el hidrógeno está unido a antimonio, o sea que esta molécula no da puente hidrógeno. Habría que evaluar cuál es la polaridad de esta molécula. Si es una molécula con un mínimo momento dipolar muy pequeño, y la interacción puede ser una dipolo-dipolo, habría que evaluar la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el antimonio, buscar el dato de momento dipolar para evaluar si esta es una molécula que dé dipolo-dipolo o no, ¿sí? Lo que sí estamos seguros es que los hidrocarburos, el momento dipolar es cero y la interacción predominante es la dipolo inducido, dipolo inducido, ¿sí? Y bueno, ¿qué hidrocarburos van a dar puente hidrógeno? Y el antimonio, fíjense que el antimonio está en el grupo 15 de la tabla periódica.
nosotros tenemos el antimonio en el grupo 15 de la tabla periódica, y en el grupo 15 tenemos el nitrógeno, el fósforo, después tenemos el arsénico y tenemos el antimonio. Y ustedes saben que la electronegatividad en la tabla periódica aumenta es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, de tal manera que el elemento más electronegativo es el flúor, que se encuentra arriba en el grupo 17. En el grupo 15 la electronegatividad aumenta hacia arriba. Por lo tanto, el elemento más electronegativo es el nitrógeno. Entonces, si yo al antimonio lo reemplazo por un nitrógeno, y voy a tener una interacción de tipo puente hidrógeno, ¿sí? Pero si no es el nitrógeno, si es el fósforo, y seguramente la interacción va a ser dipolo-dipolo, ¿sí? Con el arsénico también, y probablemente con el antimonio también. Habría que evaluar el momento dipolar de esta molécula, ¿sí? Lo que sí estamos seguros que no produce una interacción de tipo puente hidrógeno, ¿sí? Ustedes saben que las interacciones, volviendo al tema del metano, dipolo inducido, la magnitud de la interacción va a depender del tamaño de la nube de electrones, porque el tamaño de la nube de electrones va a establecer, digamos, lo vamos a evaluar por un factor que le llamamos la polarizabilidad, que tiene que ver con el grado de distorsión de la nube electrónica. Mientras mayor sea la nube electrónica, mayor es su grado de distorsión, mayor es la polarizabilidad. Por lo tanto, las interacciones dipolo-inducido van a ser más fuertes. Por lo tanto, si tengo un hidrocarburo más grande que el metano, es decir, que tenga 2, 3 carbonos y más hidrógeno, su nube de electrones va a ser mayor y sus interacciones dipolo-inducido van a ser más grandes, ¿sí? Cuando hablamos de interacciones nos referimos a las fuerzas de atracción. Cuando hablamos de fuerzas de interacción, energía de interacción o interacciones intermoleculares, nos referimos a fuerzas de atracción, ¿sí? Entonces, acá lo que determina es la polarizabilidad. Cuando tenemos una molécula polar, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, que ahí no nos cabe ninguna duda que es una molécula polar, porque el cloro es un elemento que en el grupo 17 está por debajo del flúor. En el grupo 17 tenemos el cloro, por lo tanto es un elemento que es bastante electronegativo, no cumple con la condición de puente hidrógeno, pero sí establece un enlace covalente polar, por lo tanto es una molécula polar cuya interacción es dipolo-dipolo. Y en las moléculas polares, donde la interacción es dipolo-dipolo, lo que establece la magnitud de la interacción o la fuerza de interacción es lo que se conoce como el momento dipolar. El momento dipolar es distinto de cero. El momento dipolar va a tener un numerito, ¿sí? Y bueno, y si comparamos una molécula polar con otra molécula polar, tenemos que considerar cuál es el numerito que está, o la magnitud de ese momento dipolar. Quien tenga el mayor momento dipolar va a dar las interacciones dipolo-dipolo más fuertes, ¿sí? Y en el caso de las moléculas no polares, lo que lo va a determinar es la polarizabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con el tamaño de la nube de electrones, ¿sí? Mientras más electrones tenga, mayor es su polarizabilidad, ¿sí? Bien. Y después vamos a establecer entre moléculas polares, porque el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno y el agua son moléculas polares también. Son moléculas que tienen un momento dipolar distinto de cero, pero sus interacciones son de tipo puente hidrógeno, ¿sí? O sea que la interacción puente hidrógeno es una interacción, podemos decir que es una interacción dipolo-dipolo, pero es una interacción muy fuerte, que la diferenciamos de las interacciones dipolo-dipolo comunes y le llamamos interacciones puente-hidrógeno, porque son interacciones muy pero muy fuertes, ¿sí? Bien, pero las moléculas son polares, ¿sí? O sea que una molécula polar, si cumple con esta condición, sus interacciones son de tipo puente-hidrógeno, ¿sí? Y una molécula polar que no cumple con esta condición, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, la interacción es dipolo-dipolo. Bien, continuemos con el segundo ejercicio. Bueno,
El segundo ejercicio nos dice, nos dan dos grupos de moléculas. En el primer grupo tenemos hidrógeno molecular, nitrógeno y tenemos oxígeno. Y el tercer grupo tenemos metano, el mismo que teníamos en el primer ejercicio, y tenemos un hidrocarburo, el que le sigue, que es el etano. ¿Sí? Bien, dados los siguientes grupos de moléculas, señalar cuál de ellas se disuelve más fácilmente en agua y especificar las causas. Entonces tenemos, este es el primer grupo y este es el segundo grupo. Tenemos que evaluar la disolución de estas moléculas en agua, o sea, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno por separado, interaccionando con el agua, ¿no? Metano y etano por separado, interaccionando con el agua. Bien. Lo primero que vamos a establecer es qué tipo de interacción se forma acá. Si tenemos moléculas no polares, ya sabemos que los hidrocarburos, el momento dipolar es cero, son moléculas no polares. Por lo tanto, la interacción de los hidrocarburos con el agua va a ser de tipo dipolo-dipolo inducido. Dipolo del agua, dipolo inducido a la molécula no polar. Acá la interacción va a ser dipolo. Y bueno, acá lo que tengo son moléculas diatómicas. Y las moléculas diatómicas, dado que el enlace entre las moléculas es un enlace covalente puro, no es un enlace covalente polar, porque los elementos tienen la misma electronegatividad, ¿sí? Son moléculas de tipo no polares, cuyo momento dipolar es cero, ¿sí? Las moléculas diatómicas son moléculas no polares. Entonces la interacción también va a ser dipolo-dipolo inducido. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Bien. Lo otro que vamos a analizar, si estamos estudiando moléculas cuyas interacciones son de tipo dipolo inducido, ¿qué es lo que definía la interacción dipolo inducido? La polarizabilidad. ¿Sí? La polarizabilidad. Y la polarizabilidad depende del tamaño de la nube de electrones. Mientras más grande la nube de electrones, mayor es el grado de distorsión. ¿Sí? Las interacciones dipolo inducidos son más fuertes. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que ver cuál, en estos pares de moléculas, cuál de las tres moléculas y de estas dos moléculas tiene mayor polarizabilidad. ¿Y cuál va a ser? Y aquella que tenga mayor nube de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá ya sabemos que acá tengo un carbono, acá tengo dos carbonos, acá tengo 4 hidrógenos, acá tengo 6 hidrógenos. Esta molécula tiene mayor cantidad de electrones que esta molécula, por lo tanto, su polarizabilidad va a ser mayor, ¿sí? Entonces, la interacción dipolo-dipolo inducido va a ser más fuerte que con esta molécula. Por lo tanto, esta molécula va a interaccionar más fuerte con el agua, se va a disolver mejor en el agua, ¿sí? Es lo que responde a la propiedad y esa sería la justificación. Hidrógeno, número atómico 1, nitrógeno, número atómico 7, oxígeno, número atómico 8. ¿Por qué digo número atómico? Porque el número atómico también está, si bien es el número de protones, pero coincide con el número de electrones cuando el átomo es neutro. ¿Sí? Acá tenemos moléculas neutras. Si acá el número atómico del oxígeno es 8 y tengo 2 oxígenos, voy a tener 16 protones, por lo tanto tengo 16 electrones. Nitrógeno, número atómico 7, tengo 2 nitrógenos, 14 protones, 14 electrones. Número atómico 1, tengo 2 hidrógenos, 2 protones, 2 electrones. Por lo tanto, oxígeno es quien tiene la mayor nube de electrones, mayor polarizabilidad, interacción más fuerte con el agua, por lo tanto se va a disolver más fácilmente que nitrógeno y que hidrógeno, ¿sí? Bien, pasemos al tercer ejercicio.
Bueno, vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio tenemos dos moléculas orgánicas, aromáticas. En ambos casos tenemos un núcleo tipo benceno. Bien. Bueno, podría haber salido mejor el hexágono, pero bueno. Tenemos dos grupos funcionales, un oxidrilo por acá, otro oxidrilo por acá, hidroxilo. Cuando forma parte de una molécula, este grupo, el OH, se llama hidroxilo. Y acá tenemos un grupo amino, y acá tenemos otro grupo amino. Bien. En este tipo de moléculas, anillos aromáticos, la ubicación de los grupos funcionales tiene un nombre. Este compuesto es el ortoaminofenol, y este es el para-aminofenol. Bien. Es decir, que ambos compuestos, si no tuvieran el grupo amino, el compuesto con el oxidrilo se llama fenol, ¿sí? El compuesto orgánico. Bien. Ortoaminofenol, para-aminofenol. Bien. Entonces, esta denominación orto, para y meta se refiere a la ubicación del grupo amino con respecto al grupo hidroxilo del fenol. Entonces, si tomo como referencia el grupo hidroxilo, esta posición se llama orto, meta, y esta para. Orto, meta, para. Entonces, el grupo amino se encuentra en posición orto con respecto al hidroxilo. Por eso el compuesto es el ortoaminofenol. El grupo amino se encuentra en posición para con respecto al hidroxilo, por eso se llama para-aminofenol. Bien. ¿Cuál es la interacción predominante? Hablamos de interacción predominante porque, bueno, las moléculas, mientras más complejas son, mientras más grupos, más átomos tienen, más anillos aromáticos, van a presentar muchos tipos de interacciones. Van a ver más adelante que existen las interacciones hidrofóbicas entre los grupos aromáticos. Pero hay una interacción que es predominante. Y ya nos podemos dar cuenta cuál es esa interacción. ¿Qué tenemos acá? Hidrógeno unido a oxígeno, hidrógeno unido a nitrógeno. Densidad negativa, densidad positiva, densidad negativa, y la zona de los hidrógenos, densidad positiva. Y acá lo mismo, densidad negativa, densidad positiva, densidad negativa, densidad positiva, densidad positiva. ¿Sí? Tenemos dos grupos funcionales que cumplen con la condición de puente hidrógeno. Por lo tanto, la interacción predominante, la interacción más fuerte y principal en ambos compuestos es la interacción de tipo puente hidrógeno. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Después nos dice, ¿cuál presentará mayores valores en sus propiedades intensivas? Bueno, ¿y cuáles son estas propiedades intensivas? Y, por ejemplo, una de estas propiedades intensivas es el punto de ebullición, otra va a ser el punto de fusión, otra va a ser la viscosidad, otro puede ser la capilaridad, ¿sí? Bien.
Estas propiedades intensivas van a depender de las interacciones, están directamente relacionadas con la fortaleza de las interacciones. Y estas propiedades intensivas van a ser más grandes mientras más fuertes sean las interacciones. Es decir, que mientras más fuertes sean las interacciones, mayor va a ser el punto de ebullición, mayor va a ser el punto de fusión, mayor va a ser la viscosidad, mayor va a ser la capilaridad. A excepción de la presión de vapor, que la vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Es la única propiedad que disminuye con el aumento de las fuerzas de interacciones. Mientras mayor son las fuerzas de interacción, menor es la presión de vapor. El resto de las propiedades intensivas van a aumentar con el aumento de las fuerzas de interacciones, ¿sí? Bien. Hagamos de cuenta que estamos estudiando el punto de ebullición. ¿Sí? Hagamos de cuenta que estamos estudiando el punto de ebullición. Bien. Entonces, ambas moléculas son isómeros, tienen el mismo tipo y la misma cantidad de átomos, ¿sí? Isómeros estructurales, lo van a ver después en química orgánica. La diferencia es la posición del grupo amino. Acá el grupo amino lo tenemos cerquita del hidroxilo y acá el grupo amino lo tenemos más lejos. Entonces, lo que podemos ver, vamos a empezar con esta molécula, que tenemos el grupo hidroxilo y el grupo amino libres, disponibles para interaccionar con grupos aminos o grupos hidroxilos de moléculas vecinas. Este grupo amino lo tenemos libre para interaccionar por puente hidrógeno con grupos aminos y grupos hidroxilos de moléculas vecinas, ¿sí? Entonces, como esta molécula puede interaccionar con los oxidrilos por este lado y con los grupos aminos por este lado, sus interacciones van a ser muy fuertes. Esta molécula con moléculas vecinas también va a interaccionar, no es que no va a interaccionar, pero ya no tenemos esta disponibilidad de los grupos funcionales, porque los tenemos tan cerquita que interaccionan entre ellos. El nitrógeno con el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno. Entonces, en esta molécula, las interacciones que se producen dentro de la misma molécula se conocen como puentes de hidrógeno de tipo intramoleculares, dentro de la misma molécula. Y los puentes de hidrógeno que se establecen entre moléculas vecinas son de tipo intermoleculares. Entonces, estos grupos, al estar interaccionando entre ellos, están menos expuestos para interaccionar con moléculas vecinas. Interacciona lo mismo con las moléculas vecinas, pero las interacciones son más débiles que en este caso, ¿sí? En este caso, estos grupos están 100% disponibles para interaccionar con moléculas vecinas a través de interacciones de puente hidrógeno intermoleculares, y en este caso, al haber interacciones intramoleculares, es como que están menos expuestos para interaccionar con moléculas vecinas. ¿Interaccionan con moléculas vecinas? Sí, interaccionan, pero las interacciones son más débiles que en la molécula, en el paraminofenol. Por lo tanto, lo que vamos a esperar es que el paraminofenol tenga mayor valor en sus propiedades intensivas, salvo en la presión de vapor. Bien, el ejercicio 4 pregunta si el yodo es más soluble en agua que en disulfuro de carbono. Bien. La solubilidad del yodo en este solvente, que es el agua, que sabemos que es un solvente polar, o sea, su momento dipolar es distinto de cero, y el disulfuro de carbono, como es una molécula lineal,
es una molécula lineal, los dipolos se cancelan, por lo tanto el momento dipolar es cero. Entonces acá tenemos este compuesto con un momento dipolar igual a cero, o sea, es un compuesto no polar. Entonces tenemos el agua, un compuesto polar, un solvente polar, un compuesto no polar, un solvente no polar, ¿sí? Y el yodo, como es una molécula diatómica, sabemos que es un compuesto no polar. Entonces, acá aplicamos la reglita que lo semejante disuelve a lo semejante. Un soluto no polar se va a disolver más fácilmente en un solvente no polar. Acá tenemos un soluto no polar que se disuelve en un solvente polar, ¿sí? Polar, no polar, con polar, no polar y no polar, ¿sí? El yodo se disuelve más fácilmente en disulfuro de carbono, simplemente porque las dos moléculas son de tipo no polares, ¿sí? Acá, si bien el yodo es un compuesto no polar y el agua es un compuesto polar, se establece una interacción de tipo dipolo inducido. Esa interacción entre el agua y el yodo justifica que, aunque sea en mucho menor proporción que en este caso, justifica que el yodo pueda disolverse en el agua, ¿sí? Justamente por el hecho de que hay una interacción entre ellos, que es una interacción intermolecular dipolo inducido. Esto justifica también la disolución del oxígeno en el agua. Si bien son químicamente distintos, una molécula no polar, una molécula polar, pero lo mismo, el oxígeno puede disolverse en el agua justamente porque existe una interacción intermolecular de tipo dipolo inducido, ¿sí? Como en este caso. De hecho, podemos formar el agua de yodo, ¿sí? Que se utiliza también para reacciones químicas, ¿está bien? Pero más fácilmente el yodo, al ser no polar, se va a disolver en un solvente de tipo no polar. Lo semejante disuelve a lo semejante, ¿sí? Bien, vamos al ejercicio número 5. ¿Qué tenemos en el número 5? En el número 5 tenemos 4 hidrocarburos. Bien, vamos a comparar 3 de ellos. Vamos a comparar el N-propano, el N-butano y el N-hexano. El propano tres átomos de carbono, 3, 6, 7, 8 hidrógenos. Podemos resumir la fórmula colocando carbono 3, hidrógeno 3, 6, 7, 8. ¿Sí? La forma molecular. El butano va a tener 4 átomos de carbono, 4 carbono, 3, 6, 8, 10 hidrógeno. ¿Sí? El N-hexano, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, 3 más 3, 6, 8, 10, 12, 14 hidrógenos. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 8 y 6, 14. 2, 4, 6 más 4, 10, 2, 6 más 2, 8. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos 3 hidrocarburos. El cuarto hidrocarburo es el N-octano, que tiene 8 átomos de carbono y, bueno, y más cantidad de hidrógeno, ¿sí? Pero con estos 3 nos alcanza para entender el problemita que tenemos en este caso. Bien.
Tenemos hidrocarburos. Ya sabemos que los hidrocarburos son compuestos no polares. El momento dipolar es igual a 0. Y si son compuestos no polares, la fuerza de las interacciones se determina por la polarizabilidad. Y la polarizabilidad va a depender del tamaño de la nube de electrones. Entonces ya sabemos que el N-hexano es quien tiene la mayor nube de electrones porque tiene más átomos de carbono y más hidrógeno. Tiene más electrones. Entonces sabemos que el N-hexano tiene mayor polarizabilidad. Y si tiene mayor polarizabilidad, sus interacciones, sus fuerzas de atracción van a ser mucho más grandes. Y eso se justifica, por ejemplo, los puntos de ebullición. Vemos que el N-propano, su punto de ebullición es menos 30 grados centígrados. Es decir que a menos 30 grados centígrados comienza a hervir, comienza a pasar de la fase líquida a la fase vapor. El N-butano, su punto de ebullición es de 0 grados centígrados. Es decir que a 0 grados centígrados comienza a hervir. A temperatura ambiente lo tenemos como un gas. Por supuesto el N-propano también, a temperatura ambiente es un gas. Pero ¿qué pasa con el N-hexano? El N-hexano, su punto de ebullición, 68 grados centígrados. Es decir, que a 68 grados centígrados comienza a hervir recién, a pasar a la fase vapor. ¿Por qué? Porque sus interacciones son más fuertes. Al tener interacciones más fuertes se necesita más temperatura, se necesita más energía para pasar sus moléculas a la fase vapor. Por eso su punto de ebullición es bastante grande, justamente porque sus interacciones intermoleculares, sus fuerzas de atracción son grandes, debido a su alta polarizabilidad por su gran nube de electrones. Ni hablar el otro compuesto que sigue, que es el N-octano. El N-octano vamos a tener 8 carbono y vamos a tener 3, 6, 14, 16, 18, ¿no? Porque acá va a tener 2 más de estos grupos, entonces va a tener 8 carbono y al tener 2 metileno más va a tener 4 hidrógeno más, entonces va a tener 18 hidrógenos. Su nube de electrones es mucho más grande que la del hexano, o sea que su polarizabilidad es mucho mayor, de tal manera que su punto de ebullición es de 125 grados centígrados. Vean que tenemos un compuesto no polar que hierve a una temperatura mayor que la del agua, siendo que el agua tiene interacciones puente-hidrógeno y este no tiene interacciones puente-hidrógeno, tiene interacciones dipolo-inducido, pero ¿por qué hierve a tan alta temperatura? Y porque su nube de electrones es muy grande. ¿Sí? Esto tiene una nube de electrones mucho más grande que la del agua, tiene 8 carbonos, tiene 18 hidrógenos, tiene una gran polarizabilidad y sus interacciones son muy fuertes, se necesita mucha energía para pasarlo a la fase vapor. ¿Sí? Entonces esa es la relación que hay, digamos, la forma de estudiar las propiedades intensivas en función de sus fuerzas de interacción. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el ejercicio 6 y el 7, que tiene que ver con la aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación la vamos a utilizar para calcular la presión de vapor de un líquido a distintas temperaturas. ¿Sí? Por lo tanto, si definimos la presión de vapor de un líquido, vamos a estudiar la presión de vapor en un sistema cerrado. Tengo un líquido, por ejemplo, el agua, a una determinada temperatura, por ejemplo, a 20 grados centígrados. Bien, ¿qué es lo que es la presión de vapor? Bien, cuando se establece un equilibrio dinámico entre la fase líquida y la fase vapor,
entre las moléculas que pasan de la fase líquida a la fase vapor y las moléculas que pasan de la fase vapor a la fase líquida, es decir, entre la evaporación y la condensación, se establece un equilibrio dinámico. La presión del vapor sobre la superficie del líquido es lo que se conoce como la presión de vapor, a una determinada temperatura. Vamos a esperar que si la temperatura sube, por ejemplo, de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, la energía cinética de las moléculas de agua va a ser mucho más grande, por lo tanto, más cantidad de moléculas de agua van a pasar a la fase vapor y la presión de vapor va a ser mucho más grande, ¿sí? Bien. Y la presión de vapor, eso con respecto a la temperatura, lo que estamos estudiando en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y también sabemos que la presión de vapor disminuye con las fuerzas de interacción. Las fuerzas de interacción son fuerzas de atracción. Entonces, mientras mayor sea la fuerza de atracción entre las moléculas, ¿sí?, menor es la cantidad de moléculas que pasan a la fase vapor, por lo tanto menor es la presión de vapor, ¿sí? Es decir, si comparamos el agua, que tiene interacciones puente-hidrógeno, tiene interacciones fuertes, lo comparamos, por ejemplo, con el bromo, que es líquido a temperatura ambiente, pero las interacciones entre las moléculas de bromo son interacciones muy débiles. Entonces, a una determinada temperatura, mucho más fácilmente pasan moléculas de bromo de la fase líquida a la fase vapor, simplemente porque sus interacciones son muy débiles. Por lo tanto, la presión de vapor del bromo va a ser mucho más grande. De hecho, el bromo líquido a temperatura ambiente y en un recipiente cerrado van a ver sobre la superficie una cantidad de vapor rojo muy grande, ¿sí?, tóxico, ¿sí?, simplemente por su gran presión de vapor debido a sus débiles interacciones, ¿sí? Bien, eso con respecto a la presión de vapor. Después vemos que acá tenemos un calor de vaporización, una entalpía de vaporización, ¿sí?, que, por ejemplo, kilojoule por mol, sus unidades. ¿Y qué es lo que es esta entalpía de vaporización? Bueno, es una cantidad de calor que hay que suministrarle a un mol de un líquido para evaporarlo. Es decir, la cantidad de calor que hay que suministrarle a un mol de líquido en su punto de ebullición, ¿no?, donde en su punto de ebullición el líquido se evapora, ¿sí? Ahí lo definimos al calor de vaporización, lo definimos en el punto de ebullición de ese líquido, la cantidad de calor que hay que suministrarle a un mol de ese líquido, ¿sí? Esta definición lo van a ver más adelante en los ejercicios conceptuales y lo pueden aprender mejor mirando el video de la teoría, ¿sí? Bien. Hay una relación también entre, por supuesto, entre la presión de vapor y el punto de ebullición. Nosotros sabemos que en el caso del agua, su punto de ebullición es de 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera, una presión externa, o de 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hablamos de punto de ebullición, la temperatura en que la presión de vapor del líquido, en este caso la presión de vapor del agua, iguala a la presión atmosférica. Entonces, cuando la presión de vapor del agua es igual a la presión atmosférica, ¿sí?, bueno, a esa temperatura la llamamos punto de ebullición, ¿sí? Para el caso del agua, a la presión atmosférica de una atmósfera, ¿sí?, a 100 grados centígrados, la presión de vapor del agua es igual a la presión atmosférica, ¿sí? Bien. Otras sustancias, un alcohol, por ejemplo, el metanol, por ejemplo, cuyas interacciones van a ser menores que la del agua,
¿sí? El punto de ebullición se alcanza a menor temperatura, ¿sí? A menor temperatura, la presión de vapor del alcohol va a igualar a la presión atmosférica y en ese caso ahí tenemos el punto de ebullición, ¿sí? Bien, bueno, son todos conceptos que lo tienen que ir fijando cuando vayan estudiando la teoría y que después lo vamos a ver cuando veamos las propiedades coligativas, vamos a fijar más este tipo de conceptos. Bien, acá lo único que hay que hacer es saber realizar los despejes correctamente, saber trabajar con logaritmos naturales, saber despejar una ecuación, ¿sí? Son operaciones matemáticas sencillas, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio En el ejercicio 6, ¿qué nos pide el ejercicio 6? En el 6 tenemos que calcular una presión de vapor. Es decir, tenemos que calcular, nos da una presión 1 y tenemos que calcular una presión 2. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Y en el 7 nos dan los datos de presión y lo que tenemos que calcular es el calor de vaporización. Tenemos que calcular esto, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente un despeje, ¿sí? Por ejemplo, en el 6 calculamos esto, la presión 2. Y en el 7 calculamos el calor de vaporización, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que hacer un despeje y utilizar bien la calculadora. No hay mucha ciencia para esto. Por ejemplo, si tengo que calcular la presión 2, todo esto va a tener un valor fijo, porque a la temperatura 1 lo voy a pasar a Kelvin, por supuesto, la conozco, la temperatura 2 la conozco, R es una constante, la conozco, y el delta H de vaporización lo conozco, y la presión 1 la conozco, tengo que determinar cuál es la presión 2. Entonces yo a todo esto lo puedo llamar, por ejemplo, A, ¿sí? Lo puedo calcular previamente y le doy un valor A. Entonces me queda logaritmo natural de la presión 1, ya aplico la regla de los logaritmos, menos logaritmo natural de la presión 2 igual a A, ¿sí? Aplico unas propiedades del logaritmo, ¿sí? Bien, acá me va a quedar menos logaritmo natural de la presión 2 es igual a A menos logaritmo natural de la presión 1. Si a ambos miembros lo multiplico por menos 1, menos por menos más, me va a quedar logaritmo natural de la presión 2. Y si a esto lo multiplico por menos 1, esto me va a quedar logaritmo natural de la presión 1 menos A. A es el valor que calculé acá, previamente, ¿sí? Bien. Acá voy a hacer una cuentita. Como ya tengo la presión 1, le aplico logaritmo natural. Entonces esto me va a dar una cuentita, menos esto me va a dar un resultado, por ejemplo B. ¿Sí? Entonces me queda logaritmo natural de la presión 2 igual a B. ¿Sí? Entonces, bueno, acá aplico la calculadora, aplico el antilogaritmo natural para calcular la presión 2, que es el número exponencial elevado a la B, ¿sí? Que es cuando aplico el antilogaritmo natural para calcular la presión 2, ¿no? La calculadora shift el valor de la presión 2 y calculo el antilogaritmo natural, ¿sí? Es simplemente manejar correctamente la calculadora. Cualquier cosa en la clase de consulta preguntan cómo se hace, si se han olvidado cómo calcular el antilogaritmo natural, ¿sí? Pero es muy sencillo. Bien. Y en la otra situación, ¿cómo tenemos que hacer? Y tengo que despejar el delta H de vaporización. Y bueno, acá voy a tener
puedo poner así, logaritmo natural de la presión 1 menos logaritmo natural de la presión 2, estos dos datos, este dato lo tengo, este dato lo tengo, esto lo voy a calcular, va a ser un numerito, ¿sí? El R acá está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me pasa multiplicando a todo esto que tengo acá arriba, y esto que tengo acá, todo esto que está multiplicando me pasa dividiendo, me pasa dividiendo. 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ¿sí? Y esto va a ser igual al delta H de vaporización, ¿sí? Simplemente es realizar los despejes correctamente y utilizar la calculadora correctamente. Bien. Y por supuesto, interpretar la situación, ¿sí? Bien. Bueno, ya para terminar, vamos a ver el ejercicio 8, que tiene que ver con diagrama de fase. Todos estos ejercicios están explicados, el 8 también en el videíto que está en el canal de YouTube, que lo explica el profe Sebastián Larrégola, y está mucho más completo que lo que yo le estoy explicando ahora, ¿sí? Pero bueno, así que les recomiendo que miren ese videíto, que lo bueno es que es un videíto teórico práctico, tiene mucha teoría, muy clarito explicado, y también tiene ejercicios, ¿sí? Yo ahora me estoy basando exclusivamente en los 8 ejercicios de la ejercitación. Si ustedes después tienen que complementar con los conceptuales, con los propuestos, y realizar sus consultas en las clases de consultas. Bien, vamos al 8, que tiene que ver con diagrama de fase. Y vamos a empezar, antes de entrar al ejemplo que tenemos en el 8, vamos a analizar el diagrama de fase más sencillo. En el eje Y tenemos la presión, en el eje X tenemos la temperatura. Y van a ver, seguramente en la teoría, un diagrama de fase de este tipo. Que tiene que ver con el diagrama de fase del agua. Bien. Bueno. Presión, temperatura. Según la temperatura que tengamos y según la presión que tengamos, es el estado en que vamos a encontrar el agua, ¿sí? Vamos a esperar que a menores temperaturas vamos a tener el agua en el estado sólido, como hielo, a temperaturas menores, ¿sí? Y a temperaturas mayores vamos a tener el agua al estado líquido o como vapor, ¿sí? Por supuesto que si la presión es menor, ¿sí?, al agua lo vamos a tener como vapor, ¿sí? Entonces, y si la presión es mayor, lo vamos a tener como líquido. Es una forma de ubicarnos. Si nos dan el esquema este y nos dicen, no nos indican dónde está el hielo, dónde está el líquido, dónde está el vapor, nos dicen, bueno, ese es el diagrama de fase del agua. Señale las fases, la fase líquida, la fase vapor y la fase hielo. Bueno, una forma, si tenemos este esquemita así vacío, es que a temperaturas menores voy a tener el agua como hielo, ¿sí? ¿Está bien? A temperaturas mayores voy a tener el agua como líquido y como vapor. ¿Y dónde va a estar el líquido? ¿Acá o va a estar acá? Y bueno, a una determinada temperatura, mientras menor sea la presión, y va a predominar la fase vapor. Si mayor es la presión, va a predominar la fase líquida, ¿sí? Por eso pongo el vapor acá y el líquido acá. Por supuesto que cada diagrama de fase va a variar, como vamos a ver a continuación, depende de la sustancia que sea, ¿sí?
Bueno, en el caso del agua tenemos hielo, vapor y líquido. ¿Qué vamos a analizar? Dos situaciones. Vamos a analizar acá lo que le llamamos el punto triple. Y acá en la interfaz entre líquido y vapor, acá vamos a tener lo que se llama el punto crítico. ¿Sí? Bien. El punto triple se da a una determinada temperatura y a una determinada presión. ¿Sí? A esa temperatura determinada y a esa presión determinada coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y la fase vapor. Coexisten en un equilibrio dinámico. ¿Sí? Bien. Y cuando llegamos a lo que es el punto crítico, que es lo que tenemos, ustedes al final de la guía tienen una parte, tienen definiciones en la parte final de la guía de trabajo práctico, que se llama resumen de conceptos. En ese resumen de conceptos les explica brevemente los distintos conceptos del estado líquido, qué es lo que es la viscosidad, qué es lo que es la presión de vapor, el punto triple, un diagrama de fase. Es interesante complementar su lectura. Bien, entonces entre la fase líquida y la fase vapor, acá al final donde termina la línea esa, tenemos el punto crítico. A una determinada presión y a una determinada temperatura aparece el punto crítico. Es decir que es un punto al final de la curva de temperatura y de presión donde ya no podemos distinguir la fase líquida y la fase vapor. Es decir que en el punto crítico lo que tenemos es lo que se conoce como un fluido supercrítico. ¿Sí? En el caso del agua, esto se da a temperaturas superiores a 374 grados centígrados, ¿sí? A temperaturas superiores a 374 grados centígrados y presiones que estén por encima de 217,6 atmósferas. O sea, si la presión atmosférica es una atmósfera, esto es 217,6 atmósferas. En estas condiciones, temperaturas mayor a esto y presiones mayor a esto, ¿sí? Es cuando tenemos los fluidos supercríticos, ¿no? Cuando no podemos distinguir entre la fase líquida y la fase vapor. Y el punto triple es cuando coexisten en equilibrio las tres fases, ¿sí? Bien. Después vamos a distinguir también en el diagrama de fase del agua, por ejemplo, si nosotros acá tenemos, por ejemplo acá, la presión es la presión atmosférica, una atmósfera de presión. Bien, ¿qué vamos a definir a una atmósfera de presión? Y a una atmósfera de presión podemos definir el punto de fusión y podemos definir el punto de ebullición, ¿sí? Entonces, a una atmósfera de presión llegamos acá. Acá tenemos un equilibrio dinámico entre la fase sólida y la fase líquida, ¿sí? Tenemos el pasaje ya de sólido a líquido. Y acá, sobre la línea, tenemos el equilibrio dinámico. Es decir que, por supuesto que esto no está a escala, ¿sí? Esto no está a escala, ustedes en los libros lo van a tener a escala, si no coincide para nada con el punto triple. El punto triple del agua está a una presión de 0,006
atmósfera, a una presión muy, pero muy por debajo de una atmósfera de presión. Es por eso que en este tipo de gráficos no se pueden realizar a escala por la enorme diferencia que hay entre 1, una atmósfera, y 0,006 atmósfera, ¿no? 6 dividido 1000, ¿sí? Entonces, para evitar confusiones, vamos a hacerlo un poco más prolijito. Total, ya definimos lo que es el punto crítico, definimos lo que es el punto triple. Vamos a hacer de nuevo el gráfico del agua y nos vamos a centrar presión, temperatura, hielo, líquido y vapor. Acá, a una atmósfera. Entonces, a una atmósfera, ahí tenemos el equilibrio dinámico entre sólido y líquido, y ese equilibrio dinámico lo tenemos, en el caso del agua, a una temperatura de 0 grados centígrados. 0 grados centígrados, que sería el punto de fusión, ¿no? A 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, ¿sí? Si seguimos, nos trasladamos de una atmósfera de presión, seguimos a la misma presión, vamos a llegar acá. El equilibrio entre líquido y vapor. A una atmósfera de presión definimos a la temperatura de 100 grados centígrados que vamos a tener el punto de ebullición, ¿sí? ¿Está bien? A una atmósfera de presión, sobre la línea que separa la fase sólida de la fase líquida, tenemos el punto de fusión. A una atmósfera de presión, sobre la línea que separa la fase líquida de la fase vapor, tenemos el punto de ebullición. No confundir con el punto triple, que lo definimos recién, que es la temperatura y presión donde coexisten la fase sólida, líquida y gaseosa, que es a 0,006 atmósfera, por eso no está a escala, y el punto crítico, ¿sí? Bien. Definido esto, ya podemos ver un diagrama de fase como la del ejercicio 8, que es un poquito más difícil, pero que se puede interpretar, que tiene que ver con el diagrama de fase del azufre, ¿sí? Bien. Presión, temperatura. Voy a tratar de ser lo más prolijo posible. Por supuesto que los diagramas de fase es muy difícil hacerlo a escala, hay que ser mago para eso, pero bueno, tenemos una cosa así, 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 y con mucho cariño una cosa así. Bueno, no importa. Acá tenemos, no dice, rómbico, acá monoclínico, acá tenemos líquido, y acá vamos a tener el vapor. Bien. Entonces vamos a marcar con rojo, rómbico, monoclínico. Acá con azul líquido y acá con verde vapor. Bueno, ya obviamente es mucho más complejo que el diagrama de fase del agua. Acá lo que podemos observar es que hay dos fases sólidas. El azufre rómbico y el azufre monoclínico. Es azufre sólido, pero a nivel estructural, el cristal, la estructura, ¿sí?, la organización de los átomos de azufre es distinta.
¿sí? O sea, son dos fases cristalinas distintas. ¿Está bien? Se conocen como formas alotrópicas del azufre. Una forma alotrópica del azufre es el azufre rómbico y otra forma alotrópica del azufre es el azufre monoclínico. Microscópica, nanoscópicamente, la organización de los átomos distintas, ¿sí? Por eso son dos formas sólidas distintas. Y después tenemos la fase líquida y la fase vapor. Bien. Nos dice cuántos puntos triples hay. Bien. Estrictamente, si nos basamos en el concepto de punto triple, hay un solo punto triple, que sería este de acá, que es donde coexisten en equilibrio la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor, ¿no? O sea que estrictamente hay un solo punto triple. Podemos extender este concepto y decir, podemos definir dos puntos triples más en las zonas donde coexisten tres fases distintas. Ya extendemos el concepto, pero estrictamente, si nos basamos en el concepto de punto triple, el concepto de punto triple me dice que es un punto a una determinada temperatura y a una determinada presión donde coexisten en equilibrio las tres fases, la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor, ¿sí? Pero bueno, yo puedo extender este concepto y definir dos situaciones, acá y aquí, donde coexisten en equilibrio tres fases, ¿sí? Un concepto ampliado, digamos. Entonces acá tengo, en este punto triple tengo dos fases sólidas, porque son dos fases sólidas distintas, monoclínico, rómbico, monoclínico y la fase vapor, ¿sí? Y acá, donde tenemos las dos fases sólidas, ¿sí? En equilibrio con la fase líquida. Este punto que tenemos acá, sólido, sólido y líquido. Y acá, sólido, sólido, vapor. Y acá es exactamente, estrictamente el punto triple, entre líquido, entre sólido, líquido y vapor, ¿sí? O sea que si están rindiendo un examen final, ustedes pueden aclarar esto, ¿no? Mire, estrictamente, según la definición, hay un solo punto triple, que es este. Pero bueno, puedo ampliar ese concepto y definir dos puntos triples más, donde coexisten tres fases. Dos fases sólidas, una fase vapor, dos fases sólidas y la fase líquida, ¿sí? Bien. ¿Cuál es más estable a las condiciones atmosféricas? Si el azufre, la fase monoclínica o la fase rómbica. Bueno, este punto que tenemos acá lo tenemos más o menos a 95 grados centígrados, o sea que 25 grados centígrados lo tenemos acá, ¿sí? Y por acá ha puesto la presión atmosférica, una atmósfera. Bien, entonces, si bien no está a escala, pero a las condiciones atmosféricas, a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión, es mucho más estable la fase rómbica. La fase monoclínica la voy a lograr a temperaturas que están por encima de 95 grados centígrados. Por ejemplo, por acá, no sé, a 110 grados centígrados, por ejemplo, 110 grados centígrados, y a una atmósfera de presión, ahí va a predominar la fase monoclínica. Entonces ven cómo dejo constante la presión, pero voy modificando la temperatura y voy cambiando de una forma alotrópica a otra forma alotrópica, ¿sí? Describe qué sucede cuando el azufre a una atmósfera se calienta de 80 a 200 grados centígrados. Bueno, justamente, dejo la temperatura constante, una atmósfera, nos fijamos en el grafiquito, utilicen la regla para guiarse. Y bueno, vamos a pasar, si ustedes se fijan en el gráfico, este no está a escala, el de la guía tampoco, pero está más prolijo el de la guía. Van a ver que pasar hasta 200 grados centígrados,
vamos a pasar de la fase rómbica a la fase monoclínica, me estoy fijando en la guía, ¿no? A la fase líquida y la fase vapor. O sea, tenemos el pasaje en las 4 fases del azufre: rómbico, monoclínico, líquido y vapor, de 80 a 200 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado lo que es la ejercitación. Les queda realizar los conceptuales y los ejercicios propuestos.